Hola a todos, para mí siempre es un honor estar aquí en CodeCamp. Este viene siendo mi tercer CodeCamp, mi segundo como speaker. Y claro, gracias a ustedes por estar aquí hoy compartiendo este momento conmigo. Como probablemente ya saben, mi nombre es Jan Fajardo, me pueden encontrar en las redes sociales de la misma manera, Jan Fajardo, y también los invito a que pasen por mi página y así pueden conocer un poquito más de mí. Actualmente estoy en el equipo Cloud en Secomsa. Y digo actualmente porque cuando estuve aquí parado el año anterior, yo era Full Stack Developer. Y en ese momento tocaba seleccionar temas para el siguiente Code Camp. Y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer una charla acerca de las transiciones de trabajo. Y por eso hoy tenemos aquí a Ready for Your New Job. Y hoy vamos a hablar de transiciones. Y es que los desafíos que nosotros tenemos en estas transiciones están más de la mano a la situación de la empresa a la cual nosotros estamos yendo en nuestra nueva posición, pero también a nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de en qué situación está la empresa y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades en frente a esa situación. Por eso, en el transcurso de la charla vamos a estar viendo lo que son las transiciones, su importancia. Vamos a ver cómo nos vamos a preparar para las transiciones, algunas herramientas con las cuales vamos a poder diagnosticar la situación de la empresa, como también nuestra situación en contra a la situación de la empresa. Y claro, vamos a ver cómo entregar y obtener esas victorias tempranas, que es lo que siempre queremos. Cada vez que vamos a un nuevo trabajo, queremos desde el día cero, pues romper, ¿verdad? Y claro, en el transcurso de cada uno de los slides, vamos a ir viendo uno que otro tips and tricks. Transiciones. A ver, ¿ustedes qué opinan? Tenemos que ser, cuando vamos a un nuevo trabajo, el día cero, ¿tenemos que ser proactivos o reactivos? ¿Quién dice proactivo? ¿Quién dice reactivo? La respuesta es proactivo. Tenemos que ser proactivos, pero en el sentido del aprendizaje. Porque desde el día, no desde el día cero, desde el día -1, ya que somos aquí bien técnicos, puedo decirlo, tenemos el día -1 y el día cero. El día cero es el primero. Es que desde antes de nosotros entrar a la posición, nosotros tenemos que prepararnos. Y no solo desde ahí. Según vamos avanzando, tenemos que saber que al primer día hay ciertos aspectos, ciertos conocimientos que tenemos que adquirir en ese primer día de trabajo. No nos quedemos en que, bueno, ya yo hice mi entrevista de trabajo, ya conseguí mi trabajo, simplemente entro el primer día y vamos a ver qué tal. No, recuerden, tenemos que ser bien proactivos, así como en nuestra primera semana de trabajo tenemos que intentar conseguir la mayor cantidad de información posible antes de que nos manden a la línea de fuego. Aquí tenemos que evitar que hasta este día no nos manden a la línea de fuego, porque tenemos que enfocarnos en nuestro aprendizaje. Recuerden, proactivamente. Como también hacia nuestros primeros 30 días, ahí que vamos a ir probando nuestras hipótesis que sacamos con ese aprendizaje que tuvimos en nuestra primera semana, como también a nuestros siguientes 60 días hasta el final de nuestra transición, que viene siendo esos 90 días, esos 3 meses de prueba. Ahora, ¿para quién? Todo lo que vamos a ver aquí, ¿para quién es? Pues esto podemos enfocarlo tanto si somos empresarios y queremos formar a nuestro equipo de líderes, como si nosotros estamos ahora mismo enfrentando a una posición en la cual tenemos un liderazgo
para todo un equipo, como también si tenemos un liderazgo transversal. Porque muchas veces sí somos líderes en nuestro trabajo, pero no necesariamente tenemos personas a cargo. Pero igual es un liderazgo. ¿Y por qué? Quizás, bueno, yo tiré mi CV, me pusieron, me pusieron en el puesto, ya yo lo gané, porque yo tengo que preocuparme tanto. Y es que nosotros no tenemos una segunda primera impresión. Y la primera impresión cuenta bastante. También tenemos que tener en cuenta, previo a nosotros entrar a esa posición, es porque tenemos que establecer un momentum. Este momentum nos va a garantizar tener victorias tempranas en el trabajo. Y tenemos que hacer un momentum positivo, porque podemos caer en un ciclo donde nos vaya llevando poco a poco a tener malos resultados. Así que tenemos que crear este momentum que nos va a garantizar muchas victorias tempranas. De igual manera, tenemos que tener todo esto en cuenta para evitar algunos errores, algunas trampas que podemos encontrar en la empresa y a veces nosotros mismos nos las podemos poner sin querer. Y claro, crear credibilidad y confianza a través de todos los nuevos compañeros o el equipo que estamos heredando que tenemos que establecer. Y bien, normalmente uno puede creer que si me voy a un nuevo trabajo haciendo lo mismo que yo hacía anteriormente, pero con más esfuerzo voy a tener buenos resultados. Pero esto no es así. Y por eso nosotros tenemos que encontrar qué se necesita en esta situación para nosotros ser excelentes en este nuevo rol. Y algunas de las trampas que nosotros podemos presentar son quedarnos con lo que ya sabemos. Muchas veces venimos de un trabajo anterior, ya tenemos ciertos conocimientos y nos quedamos con ellos y no queremos aprender cosas nuevas. Y como es una situación distinta, no necesariamente tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender. Este es muy común y hay que ponerle mucho asunto porque a veces podemos llegar, porque somos los profesionales del área, me contrataron porque yo soy el que sé. Uno puede venir con la respuesta, con la solución. Llegar el día 1 y que te presenten un problema y decir, te tengo la solución. Tú no puedes tener la solución porque tú ni siquiera sabes cuál es la situación de la empresa. También, igual como somos el profesional del área, podemos caer en actuar imperantemente o establecer algunas expectativas poco realistas. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que estas expectativas no se las puede poner nuestro líder inmediato, como la podemos poner nosotros mismos. Y aquí es algo muy importante que saber, es que esto se negocia. Nosotros llegamos a un trabajo nuevo, a veces podemos entrar un poco sumisos, nos ponen algunas expectativas y simplemente las aceptamos. Pero tenemos que saber que estas expectativas se pueden negociar. Vamos a ver más o menos cómo podemos hacer eso más adelante. También somos muy proactivos, estamos muy dinámicos, estamos en el hype de que tenemos esta nueva posición y queremos ir a hacer muchas cosas. No sabemos decir que no. Entonces tenemos que evitar eso. También, cuando entramos a una nueva posición, quizás no aplicamos el aprendizaje correcto. Tenemos que encontrar cuál es ese aprendizaje que nos va a garantizar saber cuál es la situación de la empresa en la cual nosotros estamos entrando, cuáles serían esas fortalezas y debilidades que nosotros tendríamos contra esa situación. Y por último, y para mí la más importante, descuidar las relaciones. Las relaciones son muy importantes. Nosotros tenemos que conseguir muchos aliados en nuestro nuevo rol. Y aquí yo los quiero invitar a que en este evento ahora, en el Code Camp, salgan y
Y no solo hagan contactos, creen relaciones, hablen de su situación actual, hablen con pasión de sus proyectos, de manera de que cuando ustedes salgan de aquí no se vayan simplemente con un WhatsApp. De verdad, eso es uno de los valores más grandes que nosotros tenemos ahora mismo en este tipo de conferencias. Y antes de entrar en materia, quiero enseñarles este término que lo tenemos que tener en cuenta. The break-even point, el punto de equilibrio. Nosotros tenemos que saber que desde el día cero que nosotros entramos en la empresa, nosotros somos un costo. Nosotros queremos alcanzar ese punto donde el costo que le hacemos a la empresa y el valor que nosotros proporcionamos hace cero. Normalmente ese punto cae después de los 3 meses. Y nuestro goal, nuestra meta, es reducirlo y que quede antes de los 3 meses. Porque a medida de que mientras más temprano llegamos aquí, pues el valor que nosotros vamos a producir para la empresa, pues va a ser positivo. Ese es nuestro objetivo al fin y al cabo. Así que vamos a prepararnos. Nosotros tenemos que tener ciertos aprendizajes desde el momento que nosotros estamos siendo considerados para la vacante. Uno no sabe en qué momento uno va a tener una conversación donde se decida, sí, esta persona la voy a tener en cuenta para la posición. También tenemos que saber cómo actuar en el momento que ya sabemos que somos seleccionados. Ya tengo la vacante, me voy a relajar. No, aquí es que empieza el trabajo. Pero antes que nada, tenemos que celebrar. Oye, lo ganamos. Tenemos que celebrar. Tenemos que ir con nuestros amigos, nuestra familia y celebrar. En mi caso, como les comenté, yo era full stack developer. Cuando me fui como cloud consultant, pues yo me junté con mi madre, mi pareja, nos fuimos a celebrar. Mis amigos a celebrar. Con los compañeros que iba a tener a celebrar. Con el compadre a celebrar. Luego me fui para el campo, me fui a relajarme un poco, me bebí un traguito a celebrar uno mismo, porque tenemos que creernos que ese puesto es mío, me lo gané. No, vamos a romper ese síndrome del impostor. Claro que sí. Seguimos preparándonos. Ahora, ya nosotros tenemos el punto donde está la entrada a la organización. En ese momento nosotros tenemos que ir aprendiendo muchas cosas, muchos aspectos culturales y políticos de la empresa. Ese día tenemos que irnos con eso, poder determinar todos los aspectos culturales y políticos que podemos encontrar en la organización. Hacia la primera semana, nosotros tenemos que tener ciertas conversaciones claves. Vamos a ver a detalle cada una de ellas, pero tenemos que tener ciertas conversaciones clave con todos nuestros stakeholders y nuestros líderes inmediatos. Y imperantemente tenemos que evitar que nos manden a la línea de fuego antes de este día. Porque todo lo que nosotros vamos a aprender en esa primera semana, vamos a tener muchas hipótesis. Y esas hipótesis las tenemos que comprobar si son verdad o no. Entonces vamos a tener el transcurso del primer mes para probar, a ver si esas hipótesis estaban correctas o hacer algunos ajustes. Para claro, eso no se acaba ahí. En los siguientes 60 días y al final de la transición vamos a ir siempre con ese aprendizaje que tuvimos en esa primera semana y vamos a ir poco a poco reajustando hasta que ya tenemos la situación completa de la organización. Lo podemos ver de una manera más sencilla, simplemente son 3 fases. Tenemos la fase de preselección, la fase de preentrada y claro, cuando ya tomamos el cargo. Así que empecemos. Este es un diagrama que los vamos a estar viendo en el transcurso de todos los slides, así que este va a ser nuestra guía. Tenemos que saber que hay diferentes tipos de transiciones y dependiendo de nuestra situación, pues podemos caer en más de un tipo de transición, no simplemente una. Y mientras más transiciones nosotros estemos enfrentando, pues mayor puede ser el riesgo.
Por ejemplo, podemos estar yéndonos a una nueva compañía o a una nueva unidad o un nuevo departamento. Podemos estar moviéndonos geográficamente. Podemos estar siendo promovidos hacia un nivel más alto en la jerarquía. Eso es un desafío. Y en ese sentido también podemos estar liderando antiguos compañeros. Podemos tal vez estar enfrentando lo que es liderar transversalmente. Podemos tener un rol que no necesariamente tiene personas abajo, pero sí tiene un liderazgo que transversalmente impacta en la organización. También podemos estar yéndonos a otra industria o a resolver otros problemas o tener funciones distintas. Y por último, pues podemos estar tomando un rol que está recientemente creado. Aquí, antes que esto, ¿quiénes de ustedes, quiero que me levanten la mano, quiénes de ustedes están ahora mismo en una transición o van a empezar a una transición? Wow. ¿Quiénes de ustedes tienen cuál es ese rol, esa posición a la cual ustedes desean y están pensando en aplicar o ya aplicaron? Perfecto. Entonces ahora yo voy a querer que ustedes saquen su aplicación de notas y por cada una de estos tipos de transiciones colocan un valor, si las están enfrentando o creen que la van a enfrentar, colocan un valor del 1 al 10. Cuando 10 es la dificultad máxima que ustedes consideran que pueden tener bajo estas situaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo no me fui a otra compañía, fue la misma compañía, pero sí me fui a otro departamento. Yo era muy técnico, full stack developer, y ahora tengo un puesto más comercial. Es muy distinto. Sí está lo técnico, pero el enfoque es lo comercial. Yo venía de un departamento reactivo, donde yo esperaba mis solicitudes, ahora yo soy proactivo, yo tengo que buscar las oportunidades. Entonces, como también yo había colaborado con ese departamento anteriormente, para mí consideré que eso era un 5. Como no me moví geográficamente, 0, tampoco fui promovido a un nivel más alto, no tengo más personas a mi cargo y no fui a liderar antiguos compañeros. Si eran amigos dentro de la organización, pero no eran mis compañeros directos, así que no enfrentaba esa problemática. Pero sí yo tenía un liderazgo transversal porque en mi área, pues yo dependo de otras áreas, las cuales necesito de ellas y ellas necesitan de mí. Entonces yo lidero lo que es la parte cloud y por ende aquí le coloqué un 8. De la mano también con el último, que era un rol nuevo en la organización. Por eso esos dos consideré que eran un 8, eran un desafío para mí. Y me moví, no a una nueva industria, porque era la misma organización, pero sí estoy resolviendo problemas distintos y mis funciones son totalmente distintas. Por eso, ahí le coloqué un 7. Al final, pues, digamos que yo tengo un riesgo de un 40%, pero el número que les dé no quiere decir que mientras más alto, pues, mejor eviten tomar esa transición, no. Eso es simplemente para que ustedes tengan un nivel de noción de a qué se van a enfrentar y que sepan cuáles son las cosas que van a tener que aprender para poder enfrentarse a todas estas situaciones. Seguimos. Ahora vamos a ver esta columna, que es la columna de diagnosticar nuestra situación. Aquí nosotros tenemos, lo importante es el objetivo, hacer un match de nuestra estrategia con la situación de la empresa. Siempre nos vamos a enfocar en acelerar nuestro aprendizaje. Se lo estoy diciendo desde el inicio. Y todo para poder alinearnos con la situación de la empresa. Y tenemos que ver el aprendizaje como un proceso de inversión. Esto porque si nosotros no conocemos el performance y cómo está configurada la empresa, no vamos a poder hacer esos cambios iniciales que sean relevantes.
Así que para ello vamos a hacer un learning plan. En este learning plan vamos a crear una agenda y tenemos que enfocarnos en hacer preguntas sobre el pasado, preguntas sobre el presente y preguntas sobre el futuro. Esto siempre va a depender de cada quien. En mi caso, estas fueron algunas de las preguntas que considero que también son un poco genéricas y las pueden utilizar, pero pueden agregar la que ustedes consideren. Preguntas sobre el pasado. ¿Cuáles han sido los desafíos que ha presentado la organización? Puede ser en base a la organización en general como en base al rol que yo estoy liderando actualmente. ¿Por qué se necesitó crear este rol? Estos desafíos, ¿cómo lo estuvieron enfrentando? ¿Cómo estuvieron enfrentando esos desafíos antes de yo entrar? Y ya sí podemos pasar a las preguntas del presente. ¿Cuáles oportunidades se han detectado actualmente? ¿Cuáles son las oportunidades que existen bajo este rol o de la organización completa? Para luego irnos a hacer preguntas sobre el futuro, donde podemos preguntar, ¿cómo podemos sacarle provecho a estas oportunidades que ya se han encontrado en la organización? Y más importante, si tú fuera yo, ¿qué tú harías? Y estas son preguntas que se las vamos a hacer no solo a nuestro líder inmediato, sino a todos nuestros stakeholders, a todas las personas que dependen de nosotros y nosotros dependemos de ellas. Con esas preguntas y mejor con la última, vamos a tener la perspectiva y el punto de vista de cada una de esas personas. Y aparte de eso, recuérdense que les dije que tenemos que tener muchos aliados. De esta manera, escuchando a cada uno de nuestros stakeholders, lo vamos a tener de nuestro lado. Y eso lo vamos a agradecer. Por esas preguntas, normalmente nos vamos a un aspecto más técnico. Siempre podemos hacer esas preguntas en aspectos técnicos, pero tenemos que siempre ponerle la pizca, así como el hombre de la sal, de los aspectos culturales y políticos. Tenemos que saber cuáles son esos chistes internos que se hacen, saber cuándo reírnos, cuándo no reírnos, saber qué se puede hacer bajo una situación u otra. Son cosas muy importantes. Como también en el aspecto político, saber quiénes son los tomadores de decisión y también quiénes influencian sobre esas personas. Y aquí nosotros estamos en esa primera semana. Recuerden, nosotros, miren todo lo que ha pasado, o sea, todo lo que vamos esquematizando mentalmente de lo que tenemos que prepararnos es hasta la primera semana. Todo esto tenemos que hacerlo hasta la primera semana. Para que, como ya les había dicho, al final del primer mes ya podamos ir actuando en base a todos esos conocimientos. ¿Y por qué es tan importante la parte de la cultura y la política de la organización? Y es que las organizaciones tienen un sistema inmune. Y si nosotros hacemos un mal chiste o hablamos de una manera incorrecta con la persona incorrecta o proponemos ciertas cosas sin tener como un aprendizaje primero, pues podemos activar un ataque de este sistema inmune y el sistema inmune lo que hace es eliminar. Nos detecta como una amenaza y nos elimina. Y tenemos que evitar esto. Y eso lo hacemos haciendo match con la situación de la empresa y nuestra estrategia. Y nosotros dependemos totalmente de este aprendizaje para poder orientarnos a la situación, porque nosotros estamos heredando la situación de la empresa. Entonces tenemos que saber cuál es la situación de la empresa. Y para eso tenemos un framework. El framework STARS. Eso nos va a ayudar a saber si la empresa está en una situación startup, quiere decir que está teniendo unas iniciativas muy disruptivas y exponenciales, o quizás la compañía está teniendo un turnaround, está cambiando totalmente la visión de cómo la llevaban anteriormente. O se encuentra en un momento de un aceleramiento, de un crecimiento muy acelerado. Quizás simplemente se están realineando
quizás tenían una estrategia anteriormente y quieren realinear la estrategia porque no tuvieron los resultados que querían. O simplemente la empresa quiere mantenerse, que también se puede dar el caso. Entonces, dependiendo de cualquiera de estas situaciones, nosotros tenemos que saber cómo actuar. Si vamos a actuar más agresivos, más pasivos, y por ahí vamos a poder ir tomando la línea y poder hacer un match de nuestra estrategia con la situación de la empresa. Y en base a las conversaciones y para poder tener este lineamiento, pues hay 5 tipos de conversaciones que podemos tener para poder tener este alineamiento y esta orientación del negocio. Está la conversación del estilo. En esta conversación que vas a tener con tu líder inmediato, pues va a ser de nosotros nos vamos a juntar cara a cara, nosotros vamos a juntarnos por reuniones por Teams. Estas reuniones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las métricas que vamos a llevar? La situación. Actualmente, ¿cómo se encuentra la empresa? Aquí podemos aplicar el mismo STARS hacia esa persona. Le preguntamos, ¿cómo tú ves la empresa? En base al STARS. También las expectativas. ¿Qué tú estás esperando? Y aquí entra la negociación, recuerden. Esas expectativas las podemos negociar. También cuáles son esos recursos que tú me estás proveyendo para yo poder cumplir con estas expectativas. Y ya después de algunos meses, pues podemos entrar en la conversación de nuestro crecimiento profesional. Ya que tenemos todo eso, ahora nosotros tenemos que establecer dirección, que ese es el punto intermedio entre hacer el match de la estrategia con la situación de la empresa a ya poder dar un resultado. Y esto significa saber qué se necesita hacer, cómo se puede lograr esto y por último, cómo las personas se sienten satisfechas realizando esto, porque sí sabemos que hay algunas personas que van a cumplir un horario, pero también nos podemos dar cuenta de que hay muchos compañeros que sí se motivan con el trabajo, pero no siempre están motivados. Entonces, ¿qué es lo que los motiva a trabajar? Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener un balance entre todo el espectro, el espectro de la compañía, saberla transversalmente, pero también enfocarnos en los detalles. Tenemos que tener un balance y por eso, ya que sabemos la situación de la empresa, pues ya vamos a saber dónde vamos a poder concentrarnos en los detalles. Y ahora sí pasamos a entregar resultados. Aquí nosotros vamos a construir nuestro equipo. Nosotros vamos a asegurar esas victorias tempranas y vamos a crear aliados. Y sucede que no siempre nosotros vamos a poder construir nuestro equipo. Muchas veces nosotros vamos a heredar un equipo y cambiar la forma de cómo ese equipo trabaja, pues es como arreglar un avión en pleno vuelo. Tú quieres arreglarlo, tú sabes lo que tienes que arreglar para que llegue más rápido, pero también se puede caer. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y eso se hace influenciando. Nosotros tenemos que influenciar. Influenciar es el equilibrio entre la empatía y resolver. No tanta empatía como para que tengan demasiada confianza y no quieran hacer el trabajo, ni tanto resolver como para que nosotros seamos lo que estemos haciendo el trabajo. Y tenemos que influenciar, pero pensemos cómo influenciamos, porque muchas veces nosotros creemos que mientras más altos estamos en la jerarquía, más fácil nosotros podemos hacer que las cosas se hagan. Y es lo contrario, porque en realidad nosotros no estamos a veces en la línea de fuego y por ende vamos a depender de nuestro equipo. Y en nuestro equipo tenemos que hacer que sea un equipo de alto rendimiento. ¿Cómo se ve un equipo de alto rendimiento? Pues tenemos que ver que las personas correctas estén en el rol correcto.
las personas van a estar poderosamente alineados, muchas veces hasta más que nosotros en un momento inicial, van a operar eficientemente y no quiere decir que son las que más temprano llegan y las que último se van, sino que lo que se les establece que hagan, lo realizan. Y también un equipo de alto rendimiento colaboran eficientemente. Y aquí tenemos que repensar cómo delegamos. Delegar no es simplemente darle la tarea que nosotros queremos que haga, porque aquí, muy bien, ya tenemos nuestro equipo conformado, pero tenemos que establecer metas y métricas, porque no es lo mismo que yo te diga que yo necesito que tú me hagas una tarea a que yo te muestre cómo sería esa tarea realizada. Esa persona ya va a tener una claridad de qué significa tener esa tarea hecha. También, cuando nosotros recibimos desde la alta gerencia alguna directriz, no podemos pasar esa directriz directamente hacia el equipo, sino que tenemos que pasarlo con metas y responsabilidades específicas para que la puedan cumplir. Y tampoco lo tenemos que dejar solos, podemos crearle algún proceso para que puedan realizar dichas tareas. Y como no estamos en la línea de fuego, nosotros tenemos que comunicarnos más formalmente. Tenemos que crear esos canales de comunicación con los cuales nosotros vamos a comunicarnos con nuestro equipo y también buscar la manera, si no interactuamos quizás con los clientes en la línea de fuego, buscar la manera de que en uno u otro momento sí podamos tener ese acercamiento con el cliente. Y ya que nosotros tenemos nuestro equipo, la situación, lo que nos tenemos que enfocar es en asegurar esas victorias tempranas. Para eso, vamos a tomar nuestra situación STARS, ya la tenemos, vamos a ajustarlo con la cultura de la organización. Nos vamos a enfocar en las oportunidades más prometedoras, pero como ya tuvimos algunas conversaciones con nuestro líder inmediato, vamos a concentrarnos en esas que nuestro manager está atento, en las que son más como que sus puntos de dolores, porque recuerden, queremos asegurar victorias tempranas y qué mejores victorias que la que el manager está esperando. Y todo esto, pues, para conseguir esas victorias de la mejor manera. Y hay dos acciones que podemos hacer, pero tenemos que saber cómo las hacemos. Si las hacemos mal, podemos caer en un ciclo vicioso, donde si nosotros no aprendemos lo adecuado, vamos a tomar malas decisiones. Si nosotros no construimos relaciones eficientes, vamos a tener una falta de soporte de parte de nuestros aliados, que a la vez, al nosotros no tener este soporte, vamos a tomar malas decisiones. Estas malas decisiones nos van a llevar a perder nuestra credibilidad y aquí se cierra el ciclo. Esa baja credibilidad va a causar que nuestros aliados no confíen en nosotros, por lo tanto vamos a tomar peores decisiones, vamos a perder credibilidad y así vamos a seguir. Y va a terminar en que vamos a tener una resistencia. No vamos a poder hacer ninguna estrategia. Así que vamos a cambiar esto. ¿Qué tal si cambiamos estos dos puntos y hacemos nuestras relaciones efectivas, nos enfocamos en el aprendizaje correcto, ya lo vimos, y esto nos va a llevar a tomar buenas decisiones? Pero aparte de eso, nos va a llevar a tener una visión y una estrategia informada por nuestro research y por nuestros aliados que ya creamos. Esto nos va a llevar a nosotros a un incremento de la credibilidad que a la vez nos va a llevar a que vamos a tener más soporte de parte de nuestros aliados. Y aquí se cierra ese ciclo, un ciclo virtuoso. Y al final eso nos va a llevar a esas victorias tempranas. Y podemos creer que quizás ahí se acaba, pero está que tenemos que manejar nosotros mismos. Transversalmente en todo este proceso nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nosotros actuamos y cómo vamos a aplicar todas estas estrategias. Y por eso es que tenemos que planificar. Yo le di muchas estrategias que hay que hacerle en puntos específicos, pero el trabajo también está.
Así que tenemos que planificarnos. No nos dejemos arropar por el día a día sin que nosotros podamos tener todas esas conversaciones y todos esos insumos para poder hacer match de nuestra estrategia con la situación de la empresa. Vamos a enfocarnos en lo esencial. Hay muchas cosas, no podemos aprender, no se sabe cuántos años de historia que ha tenido la empresa, todos sus dolores, lo vamos a ir aprendiendo y la mayoría quizás ya hasta lo tenemos anotados, pero vamos a enfocarnos en lo esencial. Recuérdense, victorias tempranas. Tenemos que manejar nuestra energía. Y este punto, tenemos que ver la energía como la gasolina de un carro. Muchas veces nosotros tenemos actividades que nos quitan energía, nos dan energía. Pero imagínense que nosotros vamos con prisa, tenemos que llegar a Punta Cana y la gasolina se me está acabando, pero yo tengo prisa, entonces no me quiero parar a echar gasolina. Tenemos que en algún momento pararnos para echar gasolina. Hay algunas actividades que te quitan energía, tú tienes que saber cuáles son las actividades que más te quitan o menos te quitan, como también las que te dan. Si tú necesitas un break y ver un episodio de anime, que eso te da energía, pues es válido. Y tenemos que construir, recuérdense que me he enfocado mucho en el network, en toda la red que nosotros vamos a crear en la organización. Entonces, esa red de consejos tenemos que crearla, de nuestros stakeholders, de lo que depende de nosotros y de los que nosotros dependemos de ellos. Tenemos que enfocarnos en crear esta conexión. Y así ya se ve y vemos cómo todo, de cierta manera, hace sentido y cae aquí, en establecer las direcciones. Ya que nosotros tenemos un diagnóstico completo, tanto de la situación de la empresa como de nosotros, de nuestras fortalezas y debilidades para esa situación, y vemos la manera como podemos entregar resultados creando nuestros equipos, ya ahí sí podemos tener una dirección y tomar decisiones para poder conseguir esas victorias tempranas. Y por último, quiero decirles que abracen el cambio. Muchas veces, en mi caso, yo me fui de una posición muy diferente, pero ha sido muy emocionante. Actualmente tengo 7 meses y fue un desafío. No sabía si de verdad era lo que yo quería, si yo cambiar de lo técnico, que ha sido toda mi carrera, irme a lo comercial me iba a funcionar, y la verdad que sí. Con esas estrategias pude lograr de que fuera un éxito mi transición y al final me di cuenta de que sí, que ese cambio era el que yo deseaba. Entonces, abracemos el cambio, seamos muy proactivos, siempre preguntemos por feedback, no nos sentamos y simplemente esperar que alguien nos diga. Si creemos que podemos encontrar de alguno de nuestros aliados alguna recomendación, pues preguntemos por ellas. Y nunca paren de aprender. Gracias. ¿Preguntas? Muchas veces, para nosotros darnos cuenta de cómo nos dan el feedback, es cuando no nos dan la respuesta. Si tú vas pidiendo un feedback sobre algo, la mejor manera de identificar que es bueno es si te hacen otras preguntas, porque quieren contextualizar. O sea, tú estás haciendo una pregunta, pero siempre tiene contexto. Entonces, si esa persona, aparte de tu cuestionante, te va haciendo más preguntas para poder darte una respuesta efectiva, pues ahí es un indicador de que estamos recibiendo un buen feedback. Tú estás viendo esas conversaciones. Quizás alguna ya la tuviste, ya tú lo hiciste. Hay muchas de estas cosas que a veces lo hacemos, pero quizás no tan esquematizadamente. No tenemos esto es un proyecto que llevamos paralelo, ¿eh? Entonces, hay muchas de esas cosas que quizás ya le hiciste, anótalas, ve a ver de esas cuáles te falta y ten esa conversación. No quiere decir que ya porque han pasado tantos meses, tú no puedas acercarte a la persona y obtener esa información. Igual te puede ser de mucho valor. Hazlo. El síndrome del impostor es algo que es muy común, muy común.
A veces nosotros nos subestimamos y la primera vez que estuve aquí en el CodeCamp como charlista, eh, el primer CodeCamp que yo fui, a ver rápido, fue en el 2019. Luego fue pandemia. A mí me encantó el 2019, tuvo un cambio. Yo estaba pensando irme de tecnología. Y ahí me junté con Pineda, que más seguro muchos conocen, y me hizo cambiar. O sea, CodeCamp para mí significa mucho. Entonces, en el 2020 no hubo. Para el 2021 se abrió el Code for Speaker. Y yo la lancé. Yo nunca había hecho una charla. Y funcionó. Y me tomaron. En el trabajo también funciona. Tú puedes proponer cosas y lo más que tú puedes obtener es un feedback. O, como me decía un jefe, lo peor que puede pasar es que te voten. ¿Qué más te van a hacer? No más de ahí. Sí, normalmente las empresas tienen su proceso de inducción. Ahora, no siempre es tan abarcador como esas estrategias. En mi caso, sí había un proceso, pero yo fui a recursos humanos y le dije, yo quiero hacer esto. Y ahí yo gané mi primer aliado, que fue recursos humanos, creo que fue mi mejor aliado, el cual me garantizó todas esas conversaciones, me hizo agenda. O sea, ahí no tuve yo que empezar a hacer agenda, sino que recursos humanos me hizo la agenda. Entonces sería de parte de la empresa, pues poder incluir estas estrategias para crear todos esos líderes, porque recuérdense que el líder no simplemente es el que tiene personas a cargos. Nosotros lideramos nuestros procesos y tenemos que verlo de esa manera. Perfecto, gracias.